¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo encuentro. En el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Tengo conmigo al Rav Moshe Segal, que nos ha traído a un sitio muy importante. Vamos a dejar primero que él se presente y que nos cuente un poco de lo que vamos a hacer en el día de hoy. Bueno, no me gusta hablar mucho de mí. Igual muchas gracias por esta invitación. Estamos en el cementerio de Ara Menujot. Lo que vamos a hacer hoy es hablar de uno de los grandes cabalistas de esta generación pasada, de este siglo, que nos sigue iluminando. En nuestro canal tenemos las enseñanzas y seguimos su camino y su legado. Espero ser un fiel transmisor de sus enseñanzas. Pero bueno, estamos aquí hoy entre esta tan soleada tarde con tantos tzadikim que nos rodean aquí y vamos a conocer un poco más de la vida del Bala Sulam. Ok, acompáñenos entonces. Bueno, Rafa, estamos ahora en la tumba del Bala Sulam. Por favor, cuéntanos un poco sobre quién fue el Bala Sulam. Bueno, hablar del Bala Sulam en este lugar precisamente me llena de mucha emoción porque todos los días estudiamos de sus escritos y bueno, unas palabras para describir la magnitud de este gran sabio. El Bala Sulam nace en Varsovia. Varsovia se muda desde pequeño, nace en una ciudad, un pueblito al lado, y ya a temprana edad, desde los 13, 14 años, ya se sabía el Talmud, y poco después termina también todo la halajá. A los 19 años ya es llamado a ser uno de los grandes rabinos, porque ya es una persona que se casa a los 19 años y pasa a ser también juez Av Beit Din de la ciudad de Varsha. Es un gran rabino que sabe de halajá, pero a su vez, ya desde temprana edad, la tendencia fue ir a investigar el mundo de la Kabbalah, leyendo todos los escritos de Arizal, del Ramak, del Zohar, y sabiéndolos de memoria absolutamente todo, de arriba abajo, de derecha a izquierda, todo en la yeshiva, donde él se estudiaba. Él tenía el Talmud abierto, pero dentro de las hojas escondía las hojas del Zohar, para que la gente no se asustara que él ya a temprana edad empezaba a estudiar. Y sigue con sus maestros revelando estos grandes misterios ocultos. Él le dice a uno de sus alumnos, fue increíble, que cada libro de Musar, de ética, que agarraba, no lo dejaba hasta que adquiría las cualidades que decía él. Durante muchos años se dedicó a estudiar y perfeccionar como persona dentro del estudio y dentro de sus acciones, hasta tal punto que en cierto momento el Rebbe de él, el gran rabino de la Hasidut, le pregunta, bueno, a él y a otros más, ¿qué piensan hacer? Y otros dos que estaban con él estudiando le dijeron, terminamos todos nuestros quehaceres. Y vos, le pregunta el Rab y le dice, yo voy a buscar un nuevo trabajo. No se refería a un trabajo material, sino se refería a un trabajo espiritual. Ellos dos fallecen en esa semana y el Bala Sulam le dice a su mujer, nos vamos a Israel, necesito un trabajo nuevo. Ese trabajo nuevo era ordenar los escritos de la Isla, traducir el Zohar y generar la forma que la gente pueda estudiar de una forma correcta y entender lo que se estudia a su vez. Eso fue el legado que nos dejó, eso fue todo el gran material que nos dejó en sus grandes libros, y de ahí que se llama Asulam. Se llama Asulam, o es el sobrenombre, ya que es el título del libro, de su traducción y comentario del libro del Zohar. Pero él dice, Sulam, así es como una escalera, Sulam en hebreo significa escalera. ¿Qué es? Así como las personas pueden ir trepando y llegar a algo más elevado,
dice también este estudio tiene que ser algo que nos permita elevarnos y llegar a lo que es el fruto espiritual. Y él dice, el estudio de sus explicaciones y comentarios es simplemente una escalera, es un medio, es una ayuda. La idea es que la persona, una vez que tiene los conocimientos, pueda seguir desarrollándose, seguir creciendo. Pero bueno, es un mundo increíble lo que nos deja. Un comentario solo pequeño, perdón que te corte. Él cuando llega a Israel, él quiere esconderse, quiere dedicarse completamente. Él trae una máquina de jabón para hacer jabón acá. Y de eso también de preparar el cuero para hacer los tziluim. De eso empieza a vivir. De eso empieza a trabajar. Hasta que llegan alumnos, el gran rabino de Jerusalén y el Rav Kook reconocen quién es de repente y lo ponen como el rabino de Givat Shlomo, el principal rabino del barrio, que en ese momento no había nada. Él se instala en la ciudad vieja y ahí empieza a enseñar. Y bueno, hay muchísimas anécdotas de lo que sucede con él. ¿Pero querías decir algo? Perdón. Sí, en el camino acá me comentaba fuera de cámara que la influencia del Bala Sulam va más allá del mundo religioso, porque incluso en el mundo selar nos comentabas que incluso personalidades cambiaban la Kabbalah del Bala Sulam. Hay que diferenciar lo que pasaba antes y lo que pasa hoy en día. Antes era una gran división en la cual estamos hablando, el Bala Sulam nace en 1884 y fallece en el 1954, 70 años. Él vive justamente, él nace en Heit Tishrei, el 5 del mes de Tishrei, y fallece el día de Yom Kippur a la mañana. Ahora, en esa época él vive la Primera Guerra Mundial, él vive la Segunda Guerra Mundial, la creación del Estado de Israel, vivió grandes cambios políticos, el crecimiento, el auge o la aparición del comunismo. Sin embargo, él tiene una especie de profecías. Él dice que esto va a caer, esto no va a funcionar. Él viene a la tierra de Israel y dice, porque acá está el nuevo auge. Y Ben Gurión tiene cartas con él. Es más, este lugar, si ustedes se fijan afuera, no hay otro lugar así, en el cual se enterrara en un mausoleo, se dice así, ¿no? En un panteón, que el mismo Ben Gurión, el primer ministro de Israel, que fue el que promulgó, el que apoyó en la creación del Estado, el que empujó, él dio el permiso, ya que le gustaba lo que el Bala Sulam escribía, empezó a leer sus escritos, empezó a estudiarlos, y se puede ver en la casa de Ben Gurión, su museo, y Ben Gurión era la imagen, digamos, del judío laico. Sin embargo, encontró en el Bala Sulam una profundidad, unas enseñanzas del mundo de la Torá que todavía no había encontrado, por más que también era un erudito él, pero no estaba acercado a la divinidad, y de una forma u otra eso lo acercó. El Bala Sulam siempre quería generar ese puente entre el mundo religioso y el mundo laico. Él mandaba a sus alumnos a los kibutzim, a los lugares, no sé cómo se traduce en español, no sé si hay una palabra para traducir, pero es una idea socialista, donde todos trabajan para el bien común y todos reciben lo que precisan. Una comunidad. Una comunidad, pero una comunidad cerrada que vivía. Acá se empezó a crear muchísimo, pero lo que los distinguía era que cero que ver con la parte judía tradicional, la parte de la Torá, el estudio de la Torá y demás, no. Y él quería hacer ese puente, mostrarles cómo personas podían manifestar su judaísmo desde el mundo de la Kabbalah, haciendo Torá y mitzvot. Él mucho hincapié en el cumplimiento de la ley judía. Era un gran rabino, todo su vestir, todo su accionar. Como todos grandes cabalistas que siempre siguieron el camino de la halajá hasta nuestros días de hoy. ¿Y quiénes fueron los que continuaron el legado del Bala Sulam? Justamente también los tenemos aquí al lado. Uno es su hijo, el Rav Baruch Shalom, y del otro lado tenemos al Rav Brandwein. Son los dos grandes pilares. Estaba otro hijo también, Binyamin. Pero ellos, la mano derecha principalmente fue el Rav Brandwein, ya que tenía una cercanía, eran más grandes en edad. El Rav
Shalom Baruch, Baruch Shalom, perdón, era más pequeño en edad, pero fue después el continuador que siguió los legados, y a partir de ahí los alumnos de ellos. Y los dos los tenemos aquí al lado, después lo podemos ver. Están también, el resto de los alumnos están enterrados también aquí al lado. También una vela, Ok, ya que estamos en este lugar, vamos a aprovechar para encender una vela. Puedes sacar un poco la cámara para mostrar. Hay un pasuk, ¿no?, que dicen nuestros sabios: Ner Hashem Nishmat Adam. La vela de Hashem es el alma de la persona. Nosotros acostumbramos siempre, para recordar a alguien, encender una vela. La pregunta es: ¿por qué una vela? Si te fijas en lo que es una vela, es interesante. Tiene lo que es el combustible, la parte de abajo, tiene lo que es la llama, que es como el alma, el fuego, y tiene lo que une entre ellos dos, entre lo que es el fuego y el combustible. Dice, eso es también la persona. La persona tiene su parte material, tiene su parte espiritual, pero las acciones es lo que junta entre lo espiritual y lo material. Entonces, para recordar a las personas, nosotros nos juntamos y encendemos una vela para recordar eso. A su vez, una vela también, lo que tiene una cualidad es que puede encender muchos otros fuegos, pueden encender muchas otras velas, y a ella nunca le falta nada. Exactamente lo mismo con el Bala Sulam. Encendió tantas almas y transmitió tanto al mundo y nos dejó tanto que lo recordamos encendiendo una vela también. Raf, quería preguntar además que en cuanto a los escritos del Baal HaSulam, hablabas que él organizó los escritos del Ari y que también comentó al Zohar. ¿Cuál es la significancia de esto, de que él tuviese de que hacer esta organización de los escritos del Ari? ¿Qué hay luego cuando él pues da estas explicaciones? ¿Qué trae de, digamos que para las nuevas generaciones, ¿no?, en el estudio de la Kabbalah? Es una pregunta excelente, ya que lo que sucede, y este es el nuevo trabajo que él encontró, él vio que los grandes sabios de la Kabbalah sabían el lenguaje y sabían hablar, pero había una desconexión entre el resto de los nuevos estudiantes. Él entendió algo increíble. Dice que la Kabbalah es un lenguaje y lo que se está perdiendo es entender el lenguaje. Lo que se está perdiendo es entender qué es lo que nos decían los grandes cabalistas, hasta que transformamos todo en una repetición de palabras, como por decir luz, or, o ensof, o muchísimas palabras, o sefirot, pero nadie empieza a decir, bueno, ¿por qué se llama una sefirá así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué se llama sefirot? ¿Por qué se llama ensof? ¿Por qué se llama luz? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces hace como en su gran obra, que se llama el Talmud Eser Sefirot, es realmente un estudio de cada palabra y palabra para poder ir entendiendo en profundidad lo que realmente fueron transmitiendo los grandes sabios. Bien, quiero explicar otra de las costumbres que tenemos, que nosotros no colocamos flores en la tumba de las personas, y menos aún de los grandes sabios, de los grandes tzadikim. Lo que hacemos es venir y pedir que el mérito de los sabios, de los grandes tzadikim, que nos proteja a nosotros, a nuestras familias, a todos ustedes, a todos los continuadores de su enseñanza, que su mérito nos acompañe también para entender. Y lo que hacemos es, dejamos una piedra en el lugar donde reposa el cuerpo del gran sabio, y en hebreo la palabra piedra se llama Eben, que está compuesta de dos palabras, es Av y Ben. Eben se escribe Aleph, Bet y Nun, que es Av y Ben. Es la transmisión, es la continuación, es de un padre a un hijo. Las piedras manifiestan que hay una eternidad. La piedra
La podemos dejar acá y pueden pasar muchos siglos y seguir estando aquí. No es como una planta o algo que se muere al poco tiempo. Sin embargo, una piedra marca, hay una continuación. Hay alguien que empezó y hay alguien que continúa. Y esto hace ruido en el cielo diciendo, dejó algo aquí en el mundo y ese algo sigue floreciendo y sigue creciendo. La gente sigue manteniendo eso vivo, así como una piedra que no está viva, pero representa la continuidad y la eternidad. Así también es el estudio. Así que, Joel, te invito a recordar el Baal HaSulam con sus estudios. Así, no hay mejor forma que seguir estudiando, también aquí con él, con su espíritu, con sus enseñanzas, que podamos transmitir, aunque sea algunas palabras de lo que nos enseñó, para poder conectarnos un poco más así con el Baal HaSulam. ¿Qué tienes el libro? Este es el libro que te comentaba. Él toma a la Arizal del Etz HaChaim y agarra los temas. Agarra el tzimtzum, la contracción, agarra la luz, agarra tema por tema. Quiero comentar algo. Cuando él escribe la obra monumental del Zohar, que es el primero que lo traduce al hebreo y lo comenta, en el escrito no hay tachaduras, no hay borrar. No escribía con computadora, ni nada, escribía todo a mano, a veces pasaba 18 horas escribiendo. Le podía salir sangre del dedo. Hay momentos que ya le dolía la mano y le dictaba a su hija. Y en ningún momento volvía para atrás o algo. Era como un fluir. Hasta tal punto que cuando fueron a imprimir el Zohar, se les perdió una de las hojas. No estaba, faltaba una de las hojas. Y el Baal HaSulam ahí, en el lugar, en la imprenta, se les puso a dictar toda la hoja de memoria. Lo copiaron y cuando volvieron se dieron cuenta que era exactamente igual. Y mi gran rabino me mostró los escritos originales y tú ves, no hay nada que esté borrado. Nada. Es increíble. O sea, era una conexión de otro mundo. Lo que tenemos aquí es el libro que se llama Talmud Ezer Sefirot. Este libro es uno de los pilares para entender los escritos de la Arizal. Sin él es como ir a ciegas. Lo que hace el Baal HaSulam es tomar los escritos del Etz HaChaim, de los libros del Ari, y ponerlos arriba y abajo, estuvo en el costado, es una nueva edición, explica palabra por palabra lo que nos va diciendo. Nos lleva de la mano, como un gran maestro. Después nos hace un resumen, después nos hace preguntas, a ver si realmente entendimos. Todo su manifestar era, entiendan, sepan y llévenlo a la práctica después. Así que le damos algunas palabras para impregnarnos de esta sabiduría en este lugar tan sagrado. Dice, el Arizal dice lo siguiente, estamos aquí. Da, sabe, que antes que fueran emanadas las emanaciones y creadas las creaciones, allá Or Elión Pashut Memale Kol HaMetziut, había una luz superior que llenaba toda la realidad. Velo Yashum Makom Panui Bebejinat Abir Rikanim, y no había ningún espacio, lugar vacío en lo que se llama el Abir Rikanim. Ahora viene Baal HaSulam y nos empieza a enseñar. Dice así: Tzechim Lizkor, tenemos que recordar que toda la sabiduría de la Kabbalah Meyusedet al Inyanim Ruhanim está basada en cuestiones espirituales. ¿Y qué es una cuestión espiritual? Dice Sheinam Tovsim Lo Makom Velozman, que no abarca ni tiempo ni lugar. Veina Eder Utmuran Nueget Baem Kolikar, y la desaparición y el cambio no juegan papel en ellos. O sea, lo que nosotros vemos, un niño de 3 años, un niño de una persona de 20 años, o sea, ese niño sigue existiendo en lo espiritual. A nivel material ya es otra persona, ya es algo distinto, pero a nivel espiritual nos dice está todo. Y todos los cambios que nosotros hablamos en esta sabiduría, no quiere decir que la primera parte desaparece, sino que es simplemente un agregado de forma. Era Shinui Amur, sino que dicho cambio, es un agregado de la forma, nada más. Y la primera forma no se mueve.
porque todo el cambio y el movimiento solo son percepciones materiales. Y presta atención a lo que dice, esa es toda la dificultad para los que empiezan a estudiar, porque toman todas las cuestiones, todos los parámetros materiales en Begvulam Shel Zman Makom, en lo que son parámetros de tiempo y lugar, Bebituim Agashmim, Begvulam, Bejiluf Utmara, o sea, lo que hacen que todos los conceptos que se hablan en el mundo de la Kabbalah los transforman en algo material. Hay una luz, de repente hay una luz que entra, un agujero que está vacío, y más dicen, no te confundas, esos son conceptos materiales, tenés que llevarlo a la abstracción y entender qué es lo que está diciendo. Entonces dice, Etametz lefaresh kol milá u milá, y por eso voy a forzarme a explicar cada palabra en su contexto espiritual, que está abstracto del lugar y del tiempo, pero recae sobre los que estudian grabar bien en su memoria las palabras, la explicación de cada palabra, porque no podemos volver a ellas cada vez. Y ese es todo el secreto. Entender lo que se dice, entender qué significa tiempo en lo espiritual, qué significa lo creado, qué significa la luz superior. ¿De qué se está hablando? Hay una luz, hay un fluorescente, hay un sol. No, ese es un concepto espiritual que hay que entenderlo, y en eso se basa su gran obra. Bueno, muchísimas gracias por esta enseñanza y compartir con todos los amigos, que realmente es una oportunidad única estar acá en la tumba del Baal HaSulam, y estamos seguros acá, igual que su llama está acá, por supuesto, y estudiar sus obras es realmente un gran honor, un gran mérito, y la verdad que una gran oportunidad para todos poder aprender. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad, tanto venir acá y estudiar unas palabras del Baal HaSulam es volver a conectarse. Realmente estoy muy emocionado de esta oportunidad. Sí, claro. Quería que nos comentaras también lo que sucede en el momento de que fallece el Baal HaSulam. Hay toda una historia, si querías compartirla públicamente. Esto lo escuché de mi rabino, y lo que sucedió, dicen que cuando él fallece en Yom Kippur es el día más elevado dentro del pueblo judío, y se llega, él ya estaba ahí en su lecho, y cada rato iban a chequear qué era lo que estaba pasando, y les dijo, todavía tengo un tiempito más, les va avisando, hasta que en la mañana se desprende de su cuerpo físico y sigue su camino. Pero nos cuenta que los que estaban ahí no podían entrar, había una luz tan grande que no podían entrar. Y yo le pregunté a mi rabino, ¿no? Le pregunté, no, rabino, pero sí, es así. Y él me dijo que el rabino de él le hizo la misma pregunta al rabino de él. Y el rabino de él le dijo, lo agarró así y le dijo, ¿cómo? Yo estaba ahí, yo no podía pasar. No podía pasar. Era algo increíble. Tuvimos el mérito de que estuviese aquí no hace tanto tiempo. Pero en sí, vive en nosotros, en sus enseñanzas, en sus palabras, día a día. Ese es el legado. Y bueno, tuvimos el mérito de que, así como lo llamaban en su generación, el Ari Ahai, el Arizal, ¿no? Como el Ari, el león vivo, era el que volvió a revivir y darnos toda esta nueva vida dentro de lo que es el mundo de la Kabbalah. Así que Joel, muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Bien, Joel, esta, como dijimos antes, esta es la tumba de su gran alumno, el Rav Yehuda Tzvi Brandwein, que era el Admur Mistratlin, era una de las grandes personas que vino y no quería recibir el sustento por el estudio de la Torá, sino él quería también trabajar, hizo la tzavá, fue al ejército, trabajó como rabino en una comunidad, y a su vez fue el que más promulgó, fue y sacó los libros y siguió del Baal HaSulam en la época en vida del Baal HaSulam. Iba a los kibutzim, como lo mencionamos anteriormente. Yo tuve el mérito de estudiar con el hijo de él, el Rav Abraham Brandwein, también, que su mérito nos acompaña, y él escribe la continuación del Baal HaSulam. No le dio el tiempo, y él continúa
traduciendo y comentando el libro El Tikunei Zohar, que ya hablaremos, ¿no? Lo tienen también en el canal que pueden estudiar. Así que vamos. Y aquí tenemos la tumba de su hijo mayor y también continuador del legado, el Rav Baruch Shalom Ashlag. Él llevó el pensamiento de su papá, el pensamiento que nos dejó el Baal HaSulam, a la vida práctica. Cómo uno puede transformar también todo su egoísmo en un altruismo, que era su legado. Cómo verlo en los escritos, cómo verlo en los escritos de los sabios, cómo verlo en nuestra vida diaria, y nos dejó sus enseñanzas, su transmisión, y nos enseñó también cómo llevarlo a la práctica en la vida diaria. Así que también que su mérito nos acompañe y nos proteja. Un gran tzadik, y fue el rabino de mi rabino, el cual gracias a ellos nosotros continuamos hoy su legado. Bueno amigos, hemos llegado al final de este recorrido donde hemos venido a mostrarles la tumba de estos grandes tzadikim, del Baal HaSulam, de su hijo, de sus discípulos, y bueno, en compañía del Rav Moshe, que quiero agradecer muchísimo, y también vamos a dejar de que él nos hable un poco, porque él también tiene su canal de YouTube, él también da clases, así que nos cuente. Antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Nuevamente es muy emocionante estar acá, ya que todos los días estudiamos sus escritos, seguimos sus pensamientos. Venir a visitarlo nuevamente y estudiar aquí contigo, con la gente que te sigue, es un gran honor. Están invitados a los que realmente les interesa el estudio de la Kabbalah desde la fuente, desde los libros, a nuestro canal. Seguimos las enseñanzas del Baal HaSulam, abrimos los libros, leemos lo que dice, traducimos, enseñamos. ¿Cómo se llama tu canal? Canal es como mi nombre, Moshe Segal. Me van a ver ahí. Y también das clases, ¿verdad? Clases privadas. Damos clases, tenemos distintos cursos, tenemos gente que nos acompaña de todas partes del mundo, están todos invitados también. Ponerse en contacto, ahí están en el canal todos los datos para el que quiera seguir. Tú también podemos seguir estudiando juntos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos, y desde acá, desde Israel, desde este lugar tan especial, nos despedimos y les deseamos a todos muchísimas bendiciones y un gran shalom. Shalom. Shalom a todos.